Buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es un trabajo para el curso de instrumentación virtual, el grupo 3 de la UNAM. Bueno, en este nos dan un problema donde se trabaja en una compañía y el propietario de una finca requiere un proyecto en el cual se puedan monitorear estas condiciones: sensación térmica, humedad interior y exterior, presión atmosférica y velocidad y dirección del viento. Y pues tiene también ciertas condiciones y todo tiene que ser presentado pues en un instrumento virtual. Entonces, empezamos. Este será, de acuerdo a la norma ISA 5.1, el diseño pues que se implementará, en el que vemos sensores de temperatura en un lazo 101, un sensor de humedad que va unido al transmisor en el mismo housing, en la misma carcasa, por eso el símbolo es unido, en la zona exterior, en el campo. Aquí vemos el mismo, un sensor de humedad que también tiene el transmisor, pero será ubicado en un panel auxiliar que va dentro de la casa, porque este es el que va a medir la humedad interior. Tenemos un sensor de presión, un sensor de velocidad y un sensor de posición. Todos estos enviarán señal eléctrica a un equipo, un controlador multivariable, que en realidad va a ser un sistema de adquisición y acondicionamiento de señales, que va a ser pues hecho por medio de amplificadores operacionales y por medio de un Arduino en el lazo 101, que va a ser control y monitoreo. Esta señal es enviada por medio de un puerto serial a el indicador controlador multivariable. ¿Por qué multivariable? Pues porque son varias magnitudes las que se miden, que en sí es nuestro instrumento virtual en el computador, que va a ser principalmente como el panel principal, llamado así, por eso este se encuentra en un panel auxiliar. Entonces, ¿qué vamos a usar para esto? Tenemos acá lo siguiente: se divide pues el diseño en varias etapas, 5 etapas. La primera etapa es la etapa de sensado. Se va a usar un sensor de temperatura del M35, que es un sensor pues que ya tiene una salida lineal y da 10 milivoltios por grado y tiene un buen rango. Y se va a ubicar pues en la parte externa. Un sensor de humedad. Este sensor de humedad es TRH21. Es un sensor de humedad industrial que ya me entrega una señal de 4 a 20 miliamperios, que es la señal generalmente usada en los equipos industriales, en el cual 0% de humedad relativa va a ser en 4 miliamperios y 100% va a ser 20 miliamperios. Todo va en la misma carcasa, por eso en el diagrama de instrumentación y tuberías se encuentran el sensor y el transmisor unidos. Acá tenemos un sensor de presión atmosférica MPX4115, que también va a ir en la parte externa y es adecuado para la presión en río Hacha y maneja también cierto rango que nos permite pues hacer una medida efectiva. Y para la velocidad y dirección del viento se tiene este sensor, es un sensor 200WS02F, que en realidad se compone por la veleta que nos va a dar la posición, y internamente es un potenciómetro de 20 kiloohmios, y el rango es de 0 a 355 grados, porque el 360 es el mismo 0. Y acá tenemos estas copitas, que es el sensor de velocidad. A medida que gira, internamente nos está abriendo y cerrando como un switch, y pues nos da pulsos por segundo, y esta señal pues es enviada al controlador en frecuencia prácticamente. La segunda etapa es la etapa de acondicionamiento de señal. Esta etapa es importante. ¿Por qué? Porque primero, no todos los sensores tienen la misma salida, y segundo, no todos los sensores son lineales, entonces se tiene que linealizar, eh, y en algunos hacer un buffer. Entonces, por ejemplo, en el de temperatura es un valor lineal, pero no vamos a usar todo el rango, entonces podemos discriminar el rango a un rango que podamos usar, y con el amplificador podemos hacer esa linealización y amplificación o atenuación que necesitemos. En el sensor de humedad, pues como nos envía un rango en miliamperios, por medio de resistencia se va a transformar a una fuente de voltaje, y pues ya en fuente de voltaje, si
se lo ponemos directamente al Arduino, lo va a tomar como una carga y pues la medición no va a ser correcta. Entonces primero se tiene que poner un buffer, que es un seguidor con un amplificador operacional, y pues ya esto me permite ingresar el valor en voltaje a nuestro procesador. Si queremos cambiarle pues igualmente el rango y linealizarlo, pues también usamos amplificadores aumentándolo o atenuando. Para la presión igual. Se va a amplificar debido a que el rango que necesitamos es un rango muy pequeño de todo el rango que abarca el sensor, entonces se van a usar el amplificador. Y para la velocidad y dirección del viento, para la dirección del viento, como es un potenciómetro, se va a hacer igual se va a hacer un divisor de voltaje para darme esa medida en voltaje. Tocará acoplarlo con un seguidor o un buffer para evitar que él tome el resto del circuito como carga. Y la velocidad sí va a ser entregada directamente al Arduino porque es medición de frecuencia. La etapa 3 es el procesamiento, como ya pues se ha escuchado antes, se usará un Arduino 1 en el que se va a usar los conversores análogo digitales que tiene, y pues con esos conversores va a tomar la entrada en voltaje, por eso es muy importante en el acondicionamiento volverlos en voltaje, y pues ya me enviará los valores por el puerto serial. El medio de transmisión que se usará es cable, un cable normal por puerto serial, que se usará pues desde el Arduino hasta el computador. Y la visualización va a ser hecha por la view, el HMI. Acá muestro es un ejemplo de cómo es una interfaz gráfica, porque pues no se ha efectuado la interfaz todavía de este trabajo. Es un ejemplo en el que se pueden visualizar pues las mediciones eh, correspondientes de los sensores, y también se pueden tener indicaciones visuales en general. Listo. Ahora, como vemos, tenemos condiciones a cumplir. Que cuando la temperatura es mayor a 34 se enciende un LED de color rojo. En el caso de mi diseño, cuando es inferior a 24, un LED de color azul. En la interfaz virtual, tal como acá. Repito, esto es un ejemplo de un diseño de otro instrumento que efectué, pero lo tomo como base para mostrarlo debido a que la interfaz de este proyecto no la he efectuado. Y así para todos. ¿Por qué en LabVIEW? Porque es más fácil, debido a que podemos comparar las señales. Listo. Voy a mostrar un ejemplo de otro instrumento virtual, pues, pero la idea es básicamente la misma. Este es otro instrumento virtual que efectué, pero se tienen prácticamente los sensores, que es la etapa 1. La etapa 2 es la etapa de atenuación, de acondicionamiento, perdón, de la señal, en donde se hará uso de amplificadores operacionales tanto para el filtrado y pues para el atenuación y en caso de necesitar buffer o algo. Después estará la de procesamiento, que es el Arduino, en el que se usarán pues los conversores análogo digital, como dije antes, y por medio de puerto serial se enviará a la parte en las view. Como dije, este es un ejemplo de un instrumento virtual que efectué antes, y en el caso solo es para mostrarles que esta es una base, será la idea. Recibimos la señal del puerto serial por medio del VISA y pues serán mostradas, esto es para mostrarlos en el instrumento virtual, pero las condiciones se hacen acá por medio de comparadores, en este caso son iguales, pero nosotros necesitaremos menor que, mayor que, y se mostrarán los respectivos indicadores en el instrumento virtual. Este es solo un ejemplo para darnos una idea de cómo será efectuado pues el instrumento virtual, y así finalizará en sus 5 etapas. Entonces la primera etapa, el sensado; la segunda etapa, el acondicionamiento, que estará interno acá; la tercera etapa, el procesamiento, que será los conversores análogo digital;
La cuarta etapa, que es la parte del cableado, de la línea de transmisión, y la quinta etapa, que es la parte que se hará en la interfaz gráfica en LabVIEW. Bueno, pues esta es una idea general del proyecto, de cómo se ha efectuado. Muchas gracias por su atención.